Primero que nada, vamos a darle el marco de la cosa, porque si no, no entiende por qué salió esta charla. Acá en 33 hace un par de años que funciona una comisión, Comisión 33, somos muy originales para los nombres, Pro Sitio de la Memoria. Y se ha venido abordando todos los meses una temática diferente vinculada al pasado reciente. La primera fue asociada a la política de género durante las últimas dictaduras. Se pasó una película que hablaba de la generación del 75 y lo que le pasó a la gurizada esa, tanto a hombres como mujeres, en la etapa posterior, ¿no? al incilio, que es otro concepto que hay que empezar a manejar, y cada vez más, ¿no? Que se suma al exilio forzado. El film se titula Donde estemos juntas, que lo pasamos en el Democrático. A partir de ahí, después se hizo una mesa redonda donde se discutió sobre la maternidad en cautiverio, se habló sobre el disciplinamiento en la época de la dictadura, se habló sobre la represión política adolescente, y desde un enfoque y desde una perspectiva de género. En el marco de la marcha por el silencio que fue el 20 de mayo. A todo esto, el mes anterior, a través de Marcel, se había pasado también una película vinculado a la situación de América Latina en la década de 60, a toda la agitación social, a la agitación política, a los movimientos que se movieron de un lado y del otro durante la Guerra Fría, y en particular se centró el asunto en el Frente Sandinista en la época, por suerte en esa época, ¿no? Qué paquete nos tuvimos ahí, donde varios uruguayos, entre ellos algunos 33 participó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y pasaron, en fin. El mes pasado, previo al 27 de junio, que se conmemoraba el golpe de Estado del 73, se invitó a Gustavo Espinosa, que junto con dos chiquilines, Sofía Mayo y Bruno Telis, presentaran el libro Las arañas de Marte, que está enmarcado desde el punto de vista de la crónica literaria y del discurso literario, pero en el ámbito de 70, en el marco de 33. Coincidía temporalmente y territorialmente con la temática que abordamos en este colectivo. Y la idea es seguir así todos los meses haciendo una actividad, tocando desde distintos ángulos y problematizando, no solo describiendo y narrando cosas, sino problematizando sobre cosas vinculadas a la memoria reciente. Porque la memoria es una cosa media complicada siempre de trabajar, ¿no? Y de gestionar. Yo la vez pasada decía ahí no voy a hablar mucho, sino después 5 o 10 minutos nada más, si no tengo problemas. Pero yo decía la otra vez, y lo repito ahora, que siempre cuando se habla de memoria se habla de lo que está escrito, de lo que se ha dicho, y se evoca cosas, o sea, se acota en el concepto de recuerdo. Y no siempre respaldado por fuentes documentales, muchas veces son testimonios orales con la fragilidad que eso tiene. Pero cuando se habla de memoria, yo creo que cada vez más se tiene que prestar mucha atención a los silencios que hay también en la historia, y a los olvidos que hay en la historia, y a los secretos que hay en la historia, a la palabra chica, ¿no? A veces a mí me da gracia cuando se entrevista a alguien, y yo qué sé, a cualquier agente social o un protagonista de algún hecho importante de la historia nuestra, y la persona queda entrecortada, o no habla de determinadas cosas, o habla a medias, o omite decir tal cosa. Y el periodista, o el cronista, o el que lo está entrevistando, lo apura, como diciendo, dale, que queremos ir al centro de la cosa. Y muchas de las cosas que hay que empezar a elaborar para revisionar la historia y para acercarnos más a un criterio de verdad, no un criterio ideológico, un criterio de verdad que es distinto, es prestar atención a esa letrita chica, a esa letra en negrita, y a esos tartamudeos, y esas verdades a media, ¿no? Y a esos
conceptos entrecortados que no se dicen, se insinúan. Y de hecho, por algo estamos más rodeados de olvido que de memoria, en definitiva, ¿no? Bueno, Jorge Luis Borges decía que la memoria es algo pequeño, algo casi insignificante, es una grieta del olvido. Con eso lo decía todo. Y eso es lo que nos reúne a todos nosotros en ese colectivo, es trabajar el concepto de memoria en forma integral. Y en particular, vinculado al pasado reciente. Pero nada surge por generación espontánea. Cuando uno habla del pasado reciente, la historia es un proceso continuo. Hay que ir hacia más atrás, desde una perspectiva actual, porque eso también tiene la memoria. Es una dimensión donde se encuentran temporalmente pasado, presente y futuro. La memoria no deja de ser eso, es la búsqueda del sentido del presente. O sea, pero se invoca desde un hoy, y que tiene un horizonte de futuro, por lo tanto, siempre es presente la memoria, no es pasado. Hay mucha gente que dice, revolviendo pasado, trapos viejos, trapos sucios, dejarlos allá, ya pasó. Pero no es eso la memoria, siempre presente. No se conjugan verbos pretéritos. Se invoca el pasado, pero desde el presente. O sea que sigue siendo entonces algo que se está elaborando y reelaborando y procesando y reprocesando. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros como colectivo, recuperar ese tipo de reflexiones, ese tipo de problematización de la historia. Y en este caso, se nos ocurrió que el fútbol podría ser otra forma de abordar ese pasado, ¿no? El fútbol, si bien es un fenómeno, todos sabemos, social, pero y bueno, que opera, tampoco somos ingenuos, un negocio multimillonario, ¿no? Y es una poderosa herramienta de poder que entrelaza intereses económicos, intereses corporativos, estrategias de legitimación de los estados y las pasiones populares también. O sea que el fútbol crea un ecosistema donde se mezcla deporte, capital, ideología y pasión. Y funciona, insisto, como una poderosa herramienta de propaganda, de control social y de entretenimiento. Para bien y para mal. En el caso de los regímenes autoritarios, lo utilizaron para inspirar a las masas, inspirar entre comillas, exaltar el sentido nacionalista, proyectar una imagen de fortaleza, de poder y de modernidad incluso hacia el mundo. Yo ahora estoy pensando rápidamente, vicio de viejo profesor de historia, por ejemplo, para mencionar de los dos casos, en clave positiva y en clave negativa. Los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, organizados por Goebbels, ministro de propaganda nazi, donde a través de un mega evento deportivo lo que se estaba vendiendo al mundo era la exaltación y la superioridad de la raza aria frente a todos los demás. Que Jesse Owens le metió 4 medallas de oro, ¿no? Afrodescendiente. Y Hitler se negó a darle la mano, menos aún Goebbels. Pero no podemos decir nada de Estados Unidos, porque cuando volvió a Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt le hizo un evento en homenaje a las 4 medallas de oro, en 100 metros, en 200, en 4 por 100 y el salto largo, y no lo hizo entrar por la puerta principal, sino por la puerta de servicio, a él y a la mujer, porque eran ambos de color. Sí, fue así. Yo qué sé, venimos acá, a nivel de Latinoamérica, el Mundial de Argentina en 1978, con Videla en la presidencia, en pleno, hacía 2 años que se había producido el golpe de Estado en Argentina, ¿no? Y estaba la Junta Militar, Videla, Macera. Eso fue una cosa increíble. Mientras se jugaba en el Monumental de Núñez, la final del mundo creo que fue contra Países Bajos, ¿no? Holanda. Que se le ganó, acá es especialista en fútbol, 2-1. 3-1. 3-1, bueno. A pocas cuadras funcionaba la ESMA, el centro de detención y de tortura brutal en aquella época. Y la visita
A la concentración de Perú no fue. Y bueno, sí, eso, que tenían que ganar por 4 goles, corríjanme ustedes, no, 2 y ganaron 6-0. Bueno, algo así. Y ahí se habló de soborno, entonces, pero no quiero entrar en ese detalle. Ahí están los especialistas, después si quieren lo aclaran. Pero lo que voy es que el deporte como tal siempre ha estado de la mano del concepto de poder. Y bueno, para que irnos a Argentina o irnos a Alemania, el mundialito del 80. Por un lado se dice que fue cincuentenario del primer mundial de fútbol que ganó Uruguay en el 30, pero por otro lado tampoco se puede pecar de ingenuidad. O sea, se programó para hacerlo en diciembre y enero del 80, pero anteriormente se había organizado un plebiscito el 30 de noviembre entre el no y el sí, y estaban jugados que iba a ganar el proyecto que presentaba el régimen. Y el mundialito se presentaba como un festejo anticipado de la legitimación del poder de turno. Y sin embargo, le salió el tiro por la culata. Claro. Y en el caso de, saliendo en clave negativa, porque si no, estoy pensando saliendo del fútbol, en el rugby, en 1995, los Springboks en Sudáfrica, Nelson Mandela, que lo utilizó para legitimar, en este caso, no una situación de poder autoritario, sino la famosa nación del arcoíris que hablaba Mandela, de integración, de inclusión, en contra del apartheid y apostando a una sociedad inclusiva donde negro y blanco tuvieran las mismas oportunidades. Y acá en nuestra aldea, ¿no? En 33, el fútbol también jugó su partida en el ajedrez de la Guerra Fría. Y aparece justamente la entidad, acá me voy acercando a ustedes, de Cuba, del Club Unión Barrio Artigas. Que si yo no me equivoco, tú me dijiste, Yamandú, ahora me lo corregirás, pero al principio funcionaban en la manzana, después me lo vas a corregir, en la manzana de la escuela 31, ahí donde vivía Jesús Gómez. Lo que pasa es que depende de qué época considere, pero eso empezó siendo la casa de Jesús. Porque después el cura Lasalte me dijo a mí que funcionó en Gregorio Sanabria 176. Empezó así llamando. Claro. Éramos chicos y íbamos todos allí. Seguro. Y allí empezó la murga a cantar de ganar. Exactamente. Y íbamos. Exactamente. Todos los gurises del bar. Y creado por entonces por Jesús Gómez por el Bebe Viera. Sí, primero es Jesús. Primero. Después empieza a pasar todo lo Bien. y gradual. Y es un cuadro que tiene la particularidad, yo no. Miren que yo he indagado. Yo sé poca cosa, pero he leído algo de historia. Y creo que es el único caso a nivel latinoamericano, y no sé si mundial, que en una dictadura desafilian un cuadro de fútbol. Y la desafiliación fue, para ser preciso, el 20 de diciembre de 1976. La fundación fue 20 años antes, en 1956. Y la desafiliación tiene la firma de, en ese entonces el presidente era Aparicio Méndez, del Partido Nacional, y después tenía la firma de Hugo Linares y Walter Ravena. Y el intendente interventor en ese entonces era Domingo Pugliese. Un fenómeno inédito. 33 tiene eso, ¿no? Hasta en eso somos originales. Claro. ¿No? Le vamos sumando cosas, que no voy a entrar en eso, porque si no me escapo y voy por la rama. Pero esto es un hecho insólito. Y ameritaba hacer un espacio, por lo menos una pausa, y conversar sobre esto. Y antes de darle la palabra a Yamandú, si esto funciona, era en la época del liceo, yo quiero que escuchen unas palabras que 5 minutos que nos dedicó por mediación de Toledo el cura Lasalte, que tiene problemas de salud, no pudo venir. ¿Lo pongo? Hermes, buenas noches. Realmente, punto intermedio, quiero hacer uso de mi expresión en este momento que realmente me llena de satisfacción y orgullo. Quiero saludar
a quienes organizaron esta charla en un historial del Club Unión Barrio Artigas. Entonces, esta charla me hace realmente pensar en la memoria un cuadro de fútbol desde el punto de vista deportivo en el barrio que se funda en el 1956 y bueno, después es ilegalizado por la dictadura, pero en el 2020 vuelve a la cancha porque no había terminado, como quería la dictadura, liquidar la expresión cultural. No pudo con el barrio Artigas porque no vio, adormeció y entonces volvió a la cancha, que fue algo sensacional cuando entran al estadio y bueno, estamos entre otros allí mirando y fue una expresión realmente que nunca voy a dejar de agradecer a la vida. Y bueno, el tema es lo siguiente, la situación que yo creo en este momento es que qué cultura impecable cuando sigue andando más allá de, como en todas las cosas de la vida, las diferencias caminen y que sean algo para encaminarse cada vez mejor y bueno, y que el Club Unión Barrio Artigas vivió, vive y vivirá cuando realmente la sociedad lo reconozca y así viene siendo poco a poco. Abrazos a todos, felicitaciones a todos y a todas y bueno, vamos arriba. Yo, primero, no sé si soy la persona adecuada, no sé si se escucha ahí. Da el micrófono. Sosteniendo el micrófono. ¿Se escucha bien? Se escucha. No sé hay mucha gente que está viva y que vivió una cantidad de acontecimientos y hay gente que está acá también, que cualquier cosa, le pido a cualquiera en cualquier momento si quiere aportar algo o agregar algo que interrumpa y que diga. Y lo que sí en un momento hice yo es, estuve unos cuantos años tratando de buscar datos, buscar cosas y para escribir un libro que si bien era más en torno al carnaval, allí en el barrio salen los alegres profesores, luego Andá a cantar la Gardel y después los alegres profesores, insoslayablemente porque era el mismo grupo humano y la misma organización del barrio que dio pie al barrio Artigas. Yo estoy medio inseguro, nunca he hecho nada parecido como esta charla, así que también hoy lo hablaba con el cura, digo, estaría más seguro si usted estuviera. Así que si cometo errores, la mayor parte de la memoria es memoria, como dice, ¿cómo es que se dice? Viva, de gente que te habla, no papeles, cosas. Y eso puede llevar a errores. Es más, después que yo publiqué el libro, me cayeron cantidad de gente, esto y esto, y te equivocaste en esto, y te equivocaste en lo otro. También llevado por la rivalidad infernal que evidentemente había entre los Gardeles y los profesores. Incluso gente reprochándome que yo miraba el punto de vista de los Gardeles. Bueno, mi madre era hincha de los Gardeles, y yo capaz que por ahí se me fue. Yo veo en el barrio Artigas, en el club de fútbol, como dos grandes etapas en la historia. Hay una en la fundación en 1956, en el formato que le conocemos hoy, pero hay otra que se va gestando de a poquito, en una cosa que para mí tiene una estatura de milagro, ¿no? Aparece una persona en el barrio Artigas, desde niño, Jesús Gómez, y yo, por lo que más le agradezco a Juan Luis esta oportunidad, es porque a mí me interesa, lo hice también en el libro, rescatar calurosamente la gestión de esa persona, de Jesús Gómez. Por supuesto,
si bien hizo política, pero de manera medio lateral, era un tipo humilde, de barrio, miserablemente pobre, negro, y por supuesto no tenemos una foto que haya salido bien, pero realmente increíble que yo que sé, no tenga un nombre de una calle en el barrio, no tenga... Jesús Gómez desde la más tierna infancia aparece con un don de liderazgo. Nadie me sabe explicar mucho. Todo el mundo, todas las personas viejas que vos hablás del barrio, terminan en Jesús, en el negrito Jesús. En su manera de ser, aparentemente un tipo que no levantaba la voz, que tenía algunos procedimientos sorprendentemente lúcidos en lo organizativo. Y yo creo que el Barrio Artigas empieza en el picado del patio de la Escuela 31, que era un evento muy importante para los gurises. Yo lo alcancé a vivir. Yo a veces, en bromo con algún amigo, yo he jugado pocas cosas más a muerte que el picado recreo de la Escuela 31. Que cuando te lograban que te incluyera, y era dura la cosa. Y en el barrio era muy de uso los cuadros de gurises que iban a jugar contra gurises de otros barrios. A mí me ha contado, por ejemplo, el Ratón Altés, que los gurises del barrio Ortega iban a jugar contra los gurises del barrio Olimar y Libertad, evento que normalmente terminaba en pedrada o en lío entre gurises, sin árbitro, sin nada. Y ahí se va configurando el cuadro. Hay recuerdos de gente, por ejemplo, que como molestaban mucho a un vecino, el vecino hace un trato con los gurises para que no le golpearan la casa, para que no jugaran a la hora de la siesta, y les regala el primer juego de camisetas, un juego de camisetas rojas. Y luego normalmente los gurises van creciendo. Creo que también que la capacidad esa de Jesús Gómez organizativa va creciendo, se va multiplicando, y empiezan a entrar en torneos de gurises. Y pasa ahí, es de lo que hay menos información realmente, de esta primera parte del Barrio Artigas. Va pasando por diferentes etapas, por diferentes camisetas. Por ejemplo, se recuerda una camiseta como la de Rampla, se recuerda una camiseta como la de Wanda, y bueno, como que se va conformando ese cuadro, de repente entrando en algunos torneos, hasta que los gurises comienzan la etapa de la adolescencia. Acá estamos hablando más a principios de los 50. El Barrio Artigas se funda en 1956, con todas las de la ley, pero por ejemplo tenemos un pequeño trofeo del año 46, donde los gurises de Barrio Artigas ganan un campeonato que organiza la Liga de Fútbol, que es un campeonato de gurises, de reservas, y ahí ya funcionaba como un cuadro armado. El Andá a Cantarle a Gardel se funda en el 55, un año antes que el Club Unión Barrio Artigas. Tengo recuerdos desde niño la Casa de Jesús, capaz que si vos viviste algo de eso me podés ayudar, ¿verdad? Donde desde que eran gurises, estamos hablando, y acá es una de las cosas que a mí me gustaría problematizar, como dice Juan Luis. Estamos hablando de gente miserablemente pobre. Pero una de las cosas que yo veo es que no es la misma pobreza. A lo mejor porque hay menos necesidades, o porque ha habido en realidad en lo cultural un trabajo de la sociedad de consumo, de los sistemas educativos, cosas que habría que ponerse a analizar y discutir muy bien. Pero ya desde la niñez, los gurises naturalmente van a la casa de Jesús Gómez a
jugar, a compartir, y también de repente Ha escuchado. sí, Ha sí. escuchado. Después, cuando Jesús se va haciendo más grande, empieza 15, 20, 25 años, 30 años, empiezan a ir gurises más chicos. Eso se mantiene durante toda la vida de Jesús Gómez. A mí me ha contado Aldo Miravalle, por ejemplo, que me ha hablado mucho de esto. Bueno, el que estaba jodido se peleaba con los padres, no tenía donde vivir, no tenía donde comer, iba a la casa de Jesús Gómez, que es una cosa que luego repica el cura del Exalte con otros medios en la sede de Barrio Artigas. Y creo que con muchísima lucidez. No es que a veces lo que había era, bueno, caña cortada con granadina, pedazo de galleta, café, un plato de guiso, no es que, pero lo que había se repartía. Siempre estaba la puerta abierta. No daba, acá yo tengo integrantes de la clase política, de más de un partido incluso, no daba Jesús Gómez desde la posición de tener más. Daba lo que tenía. Fuera lo que fuera. Lo repartía y lo daba. Y bueno, se va tejiendo entonces hasta el 56. Desde lejos a mí me parece que la presencia del cura Laxarte le da a todo este movimiento barrial, que no era solo de Jesús, sabemos también de muchos emprendimientos en el barrio, donde se juntaban los vecinos para solucionar un problema. Repetimos, gente pobre solucionándole el problema a un vecino, a un compañero de barrio. Y también me llama la atención, y lo quiero remarcar, y capaz que es otra cosa que se puede discutir, la forma de resolver las cosas. Voy a poner un ejemplo. En Andá Cantar de Gardel hay un gran problema en un momento. Había 4 o 5 murguistas que querían traer a uno que le decían el bodega, un recitador. En esa época se usaba mucho. En la apoteosis de la retirada, el recitador que encendía ¿verdad? A los presentes. Se dice que tenía ciertas características el bodega, por lo cual, y no las voy a decir porque son cosas, todo esto es todo oral, y puedo hablar de repente de una persona de manera inconveniente, pero había personas que no lo querían y se provoca un cisma. Era algo que estaba trancado, y Jesús Gómez resuelve esto. ¿Cómo resolvían ellos las cosas? Una asamblea en la que participaban los murguistas, la gente que ayudaba y la gente del barrio que quiso participar. Hoy, por estatutos, en cualquier organización hay una comisión. Lo resolvería una comisión. O directamente el dueño de la obra. Cosas que hemos naturalizado. En el barrio, en ese momento, se resolvía por asamblea. Y la asamblea decide en contra de la posición de Jesús, que en realidad lo quería el bodega. Y bueno, se la bancó. Y los que lo querían traer y los que estuvieron en desacuerdo con la decisión de la comisión se fueron. Y al otro año fundaron los Alegres Profesores. Y de ese lío salen los Alegres Profesores. También allí donde hay una capillita, allí esquina enfrente del cuartel, en el barrio Artigas, casi en el barrio Largo. Allí se hace la reunión de fundación de los Alegres Profesores.
Ahora, ven que la dinámica que tenían esos grupos humanos es algo que tenemos que rescatar, como decía, recordar, pero también que tenemos que nos tiene que hacer pensar. Porque ¿por qué la gente sostiene después del barrio Artigas? El establishment se juega que se deje y no se deja, y terminan jugando con gurises y no descienden, y al final los tienen que desafiliar. ¿Por qué lo sostienen? Y también, ¿por qué es tan importante desafiliar un cuadro de fútbol? Y yo iría más, ¿qué vino a hacer la dictadura? ¿Qué hábitos sociales vino a imponer, aparte de la dictadura económica que vino a imponer, aún hoy vigente? Entonces, a mi entender, en 50 y algo, aparece el cura Laxalte, Francisco Laxalte, de repente con otro Jesús, tipo que terminó la escuela, nada más. Y de repente Francisco, esto lo estoy conjeturando yo desde la distancia, con otros medios intelectuales y con otros medios materiales, lo refundan al club y le empiezan, creo que hacen una lectura de todo ese movimiento social que existía y le empiezan a dar otra identidad. La camiseta, según tengo entendido, o me han contado, la idea de la camiseta fue del Cacho Mendi, pero enseguida, porque ¿qué simboliza la bandera de Artigas? A mí a veces en los desfiles me parece increíble ver 3 banderas juntas. En una época donde se discutía la sangre azul de los reyes, la legitimidad que tenía un rey de tener el poder que tenía, a las franjas horizontales que siempre simbolizaron el azul, ¿verdad? Siempre simbolizaron el estatismo de las clases. Se le pone una franja roja desde el ángulo superior derecho hasta el ángulo inferior del otro lado, que simboliza que todos los hombres tienen la misma sangre y todos los hombres tienen que ser iguales y tener la misma oportunidad por encima de las clases. Y la camiseta, por ejemplo, la primera camiseta que no tiene, por ejemplo, la franja blanca, pero sí tiene, por supuesto, la franja roja atravesada. Es decir, hay una lectura bastante más consciente, bastante más inteligente. Y también me consta, porque me lo ha contado gente, no me lo ha contado él, que el cura Laxalte trabaja para Barrio Artigas. Intenta hacer plata, sin ser un capitalista, se va a plantar arroz, y logra recursos económicos. ¿Para qué? Para tener una casa donde todos los días había una comida. Y yo tengo un amigo, el principal responsable de la refundación del barrio Artigas, muy conocido, se llama Gerardo González, el muerto. El muerto en un momento se peleó en la casa, no tenía dónde se fue para la Ciudad de Artigas, ¿verdad? Y lo recibieron, allí tenía un lugar donde quedarse, donde comer, de allí iba al liceo. Eso en la vida del muerto fue significativo. Y fue la persona que más fuertemente operó muchos años después. Primero, es una persona que hoy hace un trabajo social de la manera en que lo puede realizar, importante, y operó fuertemente en dirección a la refundación del barrio. Barrio Artigas, en sus últimos años, antes de que lo desafiliaran,
empezó con todo el tema de la dictadura. Acá también pesó mucho que la Exalte es el directo responsable de que se haya destapado el primer muerto en torturas, porque era edil. Ellos, tanto la Exalte como Jesús Gómez, esta era gente vinculada a la iglesia, estaban en el Partido Demócrata Cristiano, son fundadores del Frente Amplio, y la Exalte, como era edil por un tema legal, no sé si de fuero o qué, llama a un senador, que no me acuerdo qué, del nombre, Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra, y hace la abrir el cajón, en una palabra. Creo que él, que era el presidente del barrio Artigas, capaz que con eso termina también un poco de sellar el destino del cuadro, que lo empiezan a acribillar, primero que muchos jugadores se van para otros cuadros por ofertas económicas, la Exalte va preso, se terminan las fuentes de financiación. Hay otro actor que me estoy olvidando, que es el Rengo Viera, ¿verdad? En cuya casa funcionó la sede después de la Casa de Jesús, y antes de ir para esa sede que había fundado el cura de Exalte, allí frente al Monumento del Tango, y era que era un obrero, y es el que queda manteniendo el cuadro. Siempre hubo esto es un poco increíble, pero es verdad, siempre hubo un trasiego entre La Valleja y Barrio Artigas de jugadores, porque los gurises, que eran muy pobres, llegado el momento, si no tenían trabajo, de repente dejaban a la novia embarazada, de repente lo que tenían era la zafra del arroz, y bueno, la que quedaba era meterse de milico, y al entrar al cuartel dejaban de ser jugadores de Barrio Artigas y automáticamente pasaban a ser jugadores de La Valleja. Y también había una salida de los jugadores de La Valleja, y muchas veces había jugadores de La Valleja hinchas de Barrio Artigas. Es una cosa que se dio muchísimo. A veces cuando leemos los episodios desde lejos, los leemos en una especie de blanco-negro, cuando las realidades son bastante más complejas. Estos aspectos son los que más yo querría remarcar. Los otros son bastante conocidos, los aspectos de las fechas, el tema de que en el debido equilibrio va Víctor Hugo Diego para Peñarol y Arsenio Rosado para Nacional. Dos jugadores surgidos del picado de la Escuela 31, yo voy a insistir con esto. Y a mí me gustaría abrir un poquito la conversación para preguntas o para lo que sea. Tampoco los quiero aburrir demasiado. Nunca murió del todo Barrio Artigas. No me saben decir si en el 74 o en el 75, en una liga local de básquetbol, funcionó un cuadro de Barrio Artigas. Estaba el Juan Luis Costa, que fue el que me dio este dato. Sé que estaba el Sapo de la Escuadra, sé que estaba Álvaro Álvarez. A principios de los 90, lo tengo a Juan Casanova acá, otra vez sacamos Barrio Artigas de básquetbol, funcionó en otra de las ligas son totalmente inestables, la Liga Básquetbol en el 33, el dirigente que teníamos era Juan Casanova, que también me ayudó mucho con los inicios de la FOA, cosa con la que siempre voy a estar agradecido. Voy a agregar algo, en un partido que vos estabas jugando, y le estaban ganando al primero, aquel cuadro grande que había armado Hernández Casa. Y el negro, el Óscar Arada le decía, señor juez, que era aquel Amorín creo que, señor juez, bastonero de la señor juez, dice, vio lo que hace ese jugador, córralo. Y empezó a sacarles tarjeta, era algo de eso. Faltas personales. Y yo le grité de allá arriba, ¿qué te molesta la sigla? Y el duro me sacó el arco.
Seguro, porque era evidente, todo el barrio, todos hinchaban por Barrio Ortiga. Claro. Que las camisetas las hizo doña Ramona. Qué recuerdo, ¿no? Y el Pecas Olmedo era... Y el Peca con su estilo era el director técnico. Y después también, más acá en el tiempo, antes de refundarse, también había un cuadro de fútbol 5, con la barra allí desde el Cabeza Moreira, y del hotel, y allí en aquella cuadra, en una de estas ligas también estaban... Es decir, siempre se está recordando y siempre se está refundando, y cuando uno habla con la gente veterana del barrio, siempre hay un recuerdo de Jesús Gómez, increíblemente. Yo pienso, y es lo último que voy a decir, después abro, porque no quiero hablar yo solo, ¿no? De formación de docente. Es muy paradigmático lo que pasó en el barrio Artigas. La gente de la barra de Jesús Gómez, a Jesús Gómez lo liquida la bebida. Tomaban mucho, ¿verdad? Toda esa gente tomaba muchísimo y muere a principios de los 80, pero ya muy embromado por la bebida. Es decir, se aniquila solo. Y eso hoy está con el tema de la droga en la gente de contexto crítico. Hoy está multiplicado por 1000, por 1.000.000. Esa gente que se autoorganizaba, hoy sería impensable. ¿Por qué? Y el cura Laxarte sufre lo que sufrieron varias personas del pueblo, docentes, gente de teatro, pero sobre todo gente activa en el terreno cultural. Y es ese exilio adentro del país. Primero preso y después cuando salgo podés ir a cualquier lado, pero no podés ir a 33. De una manera muy dura. Cuando Jesús Gómez estaba muriendo, el cura de la Exalte pide en el Chuy para venir a darle un beso y un abrazo, y no lo deja. También creo que se subestima un poco la metodicidad con que la dictadura genera algunos cambios, repito, no solo económicos, sino culturales. Y la normalidad con que a veces nosotros, por ejemplo, voy a volver al ejemplo de la decisión de los Gardeles de si entraba o no el bodega. ¿Cómo hemos normalizado que las cosas las decide una comisión? Una comisión que se organiza por estatutos de manera absolutamente coercitiva y obligatoria. No tiene la sociedad nuestra hoy, cualquier grupo humano que se organiza, el derecho por ley a organizarse de la manera que le plazca. Si miramos a veces esas cosas en perspectiva, y también es la manera de entender por qué motivo hasta último momento el barrio Ortigas fue defendido por la gente cuando no quedaban los líderes. La forma en que la dictadura descabezó casi todas las cosas y las descabezó con total éxito. No podía descabezar, como lo dice el cura, a Barrio Ortigas, que sigue vivo en el 2026. Porque era algo que lo había creado la gente, que se había apropiado la gente, que era parte de la gente. No sé, abro no sé, Juan. La duda, una duda con respecto al nombre, a la sigla. ¿Hasta qué punto fue buscada? ¿Hasta qué punto eso incidió en
la desafiliación en el decreto ese? Yo creo que no fue buscado porque esto se hace en 1956. Y la Revolución Cubana es en el 59, 60. 59. Sí, en el 59. Entonces, lo de la camiseta sí. Y lo de la organización, lo de la cultura del cuadro. Eso que le permitió al muerto ir sin que el cura del Brazante lo conociera, instalarse y tener un plato de comida. Sí, Pero creo que lo de la Revolución Cubana, después hay una cantidad de asociaciones y de cosas, pero me parece que no, que para Sí nada. primó quizá en la decisión de... Yo, en la decisión sí, aparte tengo entendido que en la sede estaba, decía Cuba. Se politiza mucho, me parece a mí, por el lado partidario. Y esto sí es un asunto político, pero de un tenor mucho más profundo que el partidario. De un tenor cultural y social. No, una cosa, cuando hablamos de los orígenes, la década del 50, creo que es producto de características particulares que tenía nuestra sociedad 33. Porque en su origen no es una excepción, vieron muchos cuadros de barrio en la década del 50, algunos de ellos pues, se afiliaron y jugaron en la liga de juventud de la vecina. ¿Cómo no? Y fui jugador. Sí. Pero no en el 50. Yo jugué también un poquito después. Sí, Que es verdad. también tenía una cantidad de particularidades muy parecidas, como la relación con la Valleja que decía vos. Claro. Cuando fui al cuartel me encontré con una cantidad de médicos que me hicieron la vida más llevadera, porque éramos amigos del cura, habíamos jugado juntos. Y qué hermosura esa amistad que se hace dentro de un vestuario, ¿verdad? Ah, sí, Qué belleza que es eso. es impagable. Pero no, a lo que iba más allá de esta similitud de eso. Cada barrio siguió su historia y su desarrollo según las características del barrio y de las personas que se asociaron. Eso es lo que hace particular la historia del barrio Río. Es decir, pero era un hecho común en la década del 50 que surgían cuadros de barrio que después terminaban afiliados a la liga, Salta, el Danubio, el Olimar, todos fueron cuadros de barrio que jugaban, es decir, cuadros de gurises en el barrio que van creciendo y terminan su desarrollo en la liga. Cada cual tiene su historia particular y su muerte particular. Pero es decir, y son circunstancias que se dan por lo que era para mí el gran movimiento social y cultural que tenía 33 en la década del 50 y el 60, que no tiene nada que ver con el 33 de hoy. En la década del 60 tenemos las grandes expresiones culturales. En el canto tenemos los bolivareños, donde teníamos 3 teatros que competían, podrían competir o compararse con cualquier teatro nacional, donde teníamos una cantidad de escritores con mayor o menor desarrollo, donde todos de alguna manera, los jóvenes de esa época, estábamos metidos de alguna manera en el movimiento cultural y social.
ya sea que hicieras teatro, que te juntaras para guitarrear, que jugaras al fútbol en el club del barrio, pero estábamos, es decir, no había un joven en la década del 60 que de alguna manera no se integrara en ese movimiento social y cultural. Que hoy es totalmente distinto, que eso es un poco a lo que vos te referías, del trabajo que hizo la dictadura en los años posteriores a la dictadura. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Desintegró esa trama social y cultural. A mí teníamos un desarrollo social y cultural en 33, yo no sé muy bien a qué atribuirlo, no sé muy bien las causas, pero comparable con muy pocos lugares del país. Y hoy en lo que mire es un político que cómo está. Y también es cierto que en muy pocos lugares la dictadura se ensañó tanto como construyó. Lo de la cantidad de gente que está relativamente poco, gana meses, un par de años, y que no puede volver nunca más a 33. No es un hecho nacional. Vos no tenés tantos salteños que le haya pasado eso, o tanto riverenses, o tanto lo que sea, es decir, son contados con los dedos las personas de otros departamentos que tuvieron presas, que tuvieron y que no los dejaran volver, todos volvían a su departamento. El 33 no. El 33 no, aparte de ser uno de los lugares que eventualmente pasó más gente que el cuartel. Pero es decir, la destrucción que hubo de la cultura y de las relaciones sociales fue tremenda. Un poco hacer hincapié en eso. No, yo creo que sí, que es muy importante. Tal vez el mejor homenaje a ese movimiento que hubo es esa reacción del establishment de la dictadura, civil y militar, que indudablemente fue algo muy metódico. Alejandro. Tengo un pequeño aporte estadístico para darle un contexto y después una consulta que quiero. Lo que decía Pichón de los cuadros de barrio, el campeonato de ascenso en el año 40 se llamaba Campeonato de los Barrios. La segunda división empezó siendo el segundo equipo de los clubes de primera, 33, Rodó y Sultan, ¿no? Más los cuadros de barrio, se forman allí y después, en los años 40 el campeonato de los barrios, después ya queda una divisional B o divisional de ascenso. Así que, perdón, capaz que ese campeonato que ganó Barrio Artigas en el 46 es ese. Hay un Unión Barrio Artigas también. Unión Barrio Artigas. Ahí también se llama Unión Barrio Unión, Artigas. no Club Unión. Unión Barrio Artigas. Sí, por lo menos decía Unión Barrio Artigas. Sí, en los 40 el mismo entonces. que gana el torneo de ascenso y no asciende porque tenía que jugar al repechaje con el último de primera división y no terminó ascendiendo. Si no me equivoco, 44 por ahí. Llegó a jugar con Huracán cuando Huracán ascendió. Hasta el 56 era Unión Barrio Artigas. En el 56 le ponen Club Unión Barrio Artigas. Hay, por lo menos en participando en la liga hay un Unión Barrio Artigas que nunca supe si era el mismo o no. Es el mismo, está el mismo. confirmando que sí. Formalmente yo tengo la fecha de fundación, que no sé si 18 de septiembre o un día de septiembre del 56. Claro. 6 de septiembre. 6 de septiembre del 56, perfecto. Y se afilia a la liga en el 57, que particularmente hasta ese año venía la A, la intermedia o la B, y se crea la extra, y el Barrio Artigas ingresa en la extra, que incluso ingresa en la extra jugando con 33, que se había sido desafiliado, no era tanto problema. Sí. En el 55, de esos grandes líos con Huracán, lo desafilian a 33, ahí empieza a perder el lugar de privilegio de estar de los primeros, y no solo se tiene que reafiliar nuevamente, sino que empieza en la extra y justo compitiendo con Barrio Artigas, que no me acuerdo si gana ahí enseguida.
Mi pregunta es, ¿cuándo se le empezó, cuándo aprovecharon la sigla, se empieza a llamar Cuba, que además termina siendo uno de los problemas que lo terminan desafiliando? Y para definir ahí si lo desafilian por el nombre, lo desafilian como tú decís, y lo de Luis Batalla fue en el 72, todavía era en democracia, formalmente era en democracia. El problema de la dictadura se lo centra porque Cura Lasalde había hecho esa maniobra, o porque era un antro de izquierdistas, o porque ya desde cuándo se venía llamando Cuba. Se empieza a llamar Cuba en el 56. No, pero de decirle Cuba, se le dijo así siempre Cuba. A partir de ahí fue Cuba. Antes era el UBA, claro. Unión Barrio Antiguo. A partir de ahí fue Cuba. Claro, no, digo, cuando se empezó a explotar, digo, decir Cuba, claro, por Cuba, hermanarlo más con Cuba. Si vos me preguntás mi opinión, claro, es un poco de cada cosa. Pero me parece que el trabajo de inteligencia de la parte militar tiene que haber pesado mucho en lo que estaba pasando en el barrio. Yo creo que lo realmente peligroso era la forma de autoorganización de la gente, como dice el Pichón, lo que pasó. Después, por supuesto, que el cura Lasalde, que justo se da lo de, y era el presidente del, ¿verdad? Más la sigla, que lo que quedaba, porque claro, como es semiótico, ¿no? Lo de la sigla es más. Pero creo que lo que realmente era un peligro, realmente, y era exactamente lo que los milicos vinieron a desarmar para mí. Esto es opinión personal. Exactamente eso es lo que se vino a desarmar. Claro, y me permití un gatito, hablando por recuerdos de una época que yo era muy joven, hablando por eso, para mí, la unión de Cuba con el Club Unión Barrio Artigas se da posterior. Se da casi que con la muerte de Barrio Artigas. Lo mataron por ser el Cuba. Porque antes, yo qué sé, nosotros íbamos a jugar contra Barrio Artigas y no íbamos a jugar con el Cuba. Íbamos a jugar con Barrio Artigas. Y todo el mundo lo conocía por Barrio Artigas. Incluso no era conocido por la mayoría de la gente como Cuba. Ni siquiera sabía que tenía la sigla. Hablando por recuerdos que a veces Yo creo que era así. Era así, sí, era así, sí. a veces No existía Cuba, Cuba se empezó y era de los dos lados. pero Ni era, creo, toda la gente de izquierda, ¿no? Para nada. Había de todo. No Yo tenía... tengo ese recuerdo, yo en ese tiempo tenía 7, 8 años, recuerdo vagamente de que se decía Barrio Artigas. Lo que pasa es que con el resurgimiento Yo creo y la que prensa de se Montevideo habla empezó- mucho más ahora, sí. que hay una visión mucho más política ahora. Yo aprovecho para contar una anécdota hace unos 4 o 5 meses, por eso lo estaba rastreando ahora en el chat. A mí me consultan alguien de Montevideo, dice, bueno, se habían enterado, además creo que salió Álvarez de Ron y esa gente hicieron en derecho exclusivo una vuelta, una semblanza muy interesante también después del Barrio Artigas. Pero es un muchacho Castiñeira, vinculado a Liverpool, vinculado a las Murgas también, me consultaba si había habido un desempate entre Barrio Artigas y La Valleja. Entonces, claro, a Montevideo está llegando una cuestión épica, era el club que se llamaba Cuba contra un club militar. Incluso yo he oído que ponen que ese último partido fue contra La Valleja, no fue contra el que hizo el gol, Bueno, fue contra San Lorenzo. Ahí está lo que después yo encontré, digo, bueno, hice una final por el título, primero final por el título, no digo porque sabía que La Valleja sí había salido campeón en el 76, y digo, y no tenía, como le había ido, digo, Barrio Artigas. Justo tenía yo los papeles, ni lo recordaba, unos datos de los primeros que juntamos con Walter, del Ñato Saperi, tengo todos los resultados de la temporada del 76. Y está el partido ese 2-1 con lo que le gana San Lorenzo en la penúltima fecha. En la última fecha dice que pierde 9-0 con La Valleja, pero ya La Valleja era campeón
y yo no sabía si esa era final. El partido con San Lorenzo me decían si era una final por el descenso, porque en ese año había la tabla del descenso como la del Es que profesionalismo. perdía descendía, tengo entendido yo. Ahí está. Y creo que también se jugaba mucho a que si descendía se dejaba. Y terminó descendiendo San Lorenzo. Sí. Terminó descendiendo San Lorenzo, no desciende y ahí en diciembre No, descendió, sí. Descendió igual. descendió igual. Es más, al año siguiente hacían en Juventud y Los Naranjos. O sea, uno por el descendido y otro por la plaza que dejaron ¿Qué libre. dejó? Claro. Bueno, fue ahí. Pero estaba bueno eso de reconstruir, y bueno, ahora sabiendo que Mario estuvo ahí, digo, ese partido que fue, bueno, que claro, allá llega con otra épica, no era menos trascendente, porque como decía, tal vez si descendían de repente no. Y no tenían el golero titular, ¿no? ¿Qué? No tenían el golero titular. Hicieron una pregunta interesante ahora hace un rato, que me parece a mí, no sé si aporta algo o no, pero a lo mejor pensando, y estoy pensando, me preguntaron si yo conocía a algún jugador que lo hayan llevado preso o algo. Y yo no recuerdo ningún jugador. De todos los jugadores, por ejemplo, le digo, de esa camada, los 3 que fuimos a 33 fue el Choca, Piñeiro y yo. Y los otros no sé, de León creo que fue abandonado y el Juanjo también que recaló en Maldonado. No desparramamos por ninguno. ¿Presos? No lo recuerdo. Preso. Convengamos que a esa altura los que tenían que estar presos ya estaban. Ya puede ser. Pero está. No, pero jugadores estamos hablando. No, Sí, claro. Sí, venía un poco por lo del temor de él de no salir. Sí, pero no, por ejemplo, el Poloto no jugaba en Olimar. Por ejemplo, que era amigo, que pasaba en casa y todo eso. Y tal, viste, cuando lo llevaron, viste que empieza todo. Ahora te toca a vos, mudo. Me decía mudo. Mi padre era mudo y usted era hermano mudo. Seguro. Te toca a vos y viste que parece que no era un chiste, pero Nunca sabía. estaba cortando vos. La pregunta que les quería hacer, esa hinchada del barrio, que debía tener una impronta emocional brutal, por lo que acabas de contar, de cómo se gestó la cosa, debe haber miles de anécdotas, ¿no? Ay. Porque debió ser más fuerte quizás, me imagino yo, que la de muchas otras instituciones que no tenía el origen ese que nos venís contando. Sí, igual lo que dice Pichones es cierto. Es mi historia, fue mi barrio, ¿verdad? Yo no sé muy bien si... Sí, perdón que corté. Y debe haber miles de anécdotas de ese sentimiento aflorando en una cancha, me imagino madre y como suele pasar a veces en la actualidad. Debió ser mucho más anecdótico esa hinchada con todo eso que otras. Hay muchas anécdotas y hay muchas cosas. También viene un cuadro de barrio, ¿verdad? Yo creo que tampoco estaban los formatos de hoy del fútbol, donde hay un técnico, donde hay que practicar, donde hay... Hay una anécdota, a mí me gusta mucho, en donde una final, no sé si no es por el ascenso, y Barrio Artigas tenía un jugador muy famoso, un 9, juega en cualquier puesto, que es la Mona Galván. La Mona Galván. Entonces, como querían ser prolijos, se iban a juntar de mañana temprano, y el prota medio bravo, ¿no? Con la bohemia. Tenían que estar de mañana temprano, iban a almorzar, un despliegue bárbaro, y después se iban para el Parque Colón. Y la Mona Galván no apareció. Pero claro, era otro tipo de formato de fútbol. Nadie discutía que la Mona Galván tenía que ser titular indiscutido. Y sé que mucha gente del barrio empezaron a hablar, Julián, lo salió a buscar. Gente que lo conocía, gente hasta que lo encontraron a la salida de una timba. Lo encontraron como a 1:30 de la tarde, ¿no? De traje. Y lo llevan al Parque Colón. Entonces, el Coco Perdigón, que era el capitán del cuadro, muy amigo de la Mona Galván, se lo llevó para el fondo ahí y lo agarró de acá. No se sabe muy bien si para intimidarlo o despabilarlo. Medio lo zarandeó y dice: si perdemos esta final te rompo el culo a patada. No, ¿cómo? No sé qué. Dice, a los 20 minutos iba ganado 2-0 con 2 goles de la Mona Galván.
Pero lo que tú decís, lo sale a buscar, al que era la estrella en ese momento del juego, lo sale a buscar la gente del barrio. Se reparten hasta que lo... Otra anécdota que me gusta mucho, ya que estoy, de Jesús Gómez, me hizo el Cacho Ismendi porque estaba ahí. Tenía una pelota del barrio Artigas y se estaba rompiendo, las pelotas de antes. Entonces jugaban media hora, ¡paf!, se rompía la pelota. Entonces iban a la casa de Jesús, Jesús se sentaba a coserla. Y en la vuelta, también para que vean el contexto de pobreza que había ahí. Una pelota es una cosa. Y al final, ¿qué pasa? A los 10-15 minutos se rompía. Y otra vez. Y llega el momento del partido y ya no aguantaba nada la pelota. Y tenía que presentar una pelota y la refregaron en una bosta fresca. Dice, ¡wow! ¡Qué cagada! Se nos ensució. Dices, no sé. Y que, sí, literalmente. No, está, dijo, jugamos con la otra. Y está, con la del otro cuadro. Pero bueno, ya tenía ese tipo de problemas, sobre todo en la primera época esa de Jesús. Sería valiosa que el crack acá se vendió por 2 pelotas. Mejores condiciones. No, ahí era la época de la vaca gorda. Y el surtido gordo. La canasta, sí. Eso fue todo lo que le aportó el cura Casalte de Barrio Artigas, que tuvo la generosidad, que yo creo que también es una cosa para mirar en este tiempo, de laburar y hacer plata para compartir. Para amplificar un proyecto como era el de Jesús Gómez, que no es para cualquiera, ¿no? No sé si eso sería pensable hoy, en la sociedad de hoy. Sin un retorno. Un retorno afectivo. ¿Dónde estaba la sede de Yamandú esa que vos? La primera sede la casa de Jesús Gómez, la segunda, lo del Rengo Viera, que es por Avelino Miranda, a la vuelta de mi casa. Vive en Colón, todavía vive ahí en Colón. Colón, chico. Eso fue mucho tiempo. Y después, cuando el cura Lasarte consigue capitalizar el cuadro, estaba enfrente del monumento al tango. Y ahí es donde va a vivir él. Ahí íbamos a comer a mediodía. Gregorio Sanabria, 176. Pegado a lo de Orlando Lemos. Esa era la... Está donde igual, ¿no? aparentemente tenía la silla. Una pelota. Sí, dice que está igual la casa. Capaz que amerita alguna placa, no como sitio de memoria, pero... Es interesante. Sí, y lo otro, un aporte nomás, no extendernos mucho, porque ya llevamos como 2 horas. Me dijeron que a las 8 hacía rato que habían terminado. Sí, por eso ya la goleada estaba hecha. Cuando Yamandú dijo en el 76, respondiendo a la pregunta suya y a la acotación que hizo Yamandú, un matiz nada más. Tú dijiste que en el 76 ya todos los que tenían que estar presos estaban presos. 76 fue uno de los años más duros, de mayor represión, de mayor persecución y de mayor mortalidad de la época de la dictadura. Fue la época del famoso ataúd destapado y la época que tiraban los cuerpos al río de la Plata, y donde se complementó la operación contra el Partido Comunista, que es la operación Plan Morgan, que había arrancado en el 75 y se continuó en el 76. Y fue la época del asesinato paradigmático de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Winterland. O sea, fue un momento de auge represivo brutal. Y eso sobredimensiona entonces la desafiliación de Barrio Artigas, porque toda esa política represiva no fue casual, ni fue caprichosa, respondió a un plan sistemático. Había una destrucción selectiva desde el punto de vista social, cultural y político. El cura de la Salte, una cosita no termino, el cura de la Salte, la vuelta a mí me corrigió, medio sobresaltado, pero en el buen sentido, porque algo tiene, además muchas cosas, es muy educado para discutir, sabe discutir.
Pero me llamaba la atención de que la represión acá en 33, contando lo que decía Diego, había sido tan fuerte. Yo decía, pero no entiendo mucho la razón, porque el perfil del 33 siempre fue muy conservador, bastante, digamos, estilo siesta colonial, muy moderado en sus costumbres, ¿no? La famosa planicie suave y ondulada, ¿no? Levemente ondulada. 33 era paradigma de eso. Para mí, equivocado totalmente. No, claro. Y el cura de Salte me hacía ver que el 33, justamente en la década que se desafilia el club, la etapa anterior, era una meca cultural, de efervescencia social, de producción de conocimiento y de capacidad crítica. O sea, había agentes sociales, sujetos de transformación y que tenían la posibilidad realmente de fomentar cambio, desde una práctica social auténticamente genuina y local, sin caer en ningún tipo de chauvinismo. Y es lo que ellos vinieron a pulverizar, todo lo que era la trama social, todo lo que eran los espacios colectivos, todo lo que eran las utopías sociales, todo lo que era el tejido que amalgamaba o unía. Y acá ya no estoy hablando de cuestiones ideológicas, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, acabo de decir, matan a Gutiérrez Ruiz, matan a Selmar Michelini, a estos otros dos militantes del MLN, estamos hablando de la figura recientemente ingresada al Frente Amplio, que viene del Partido Colorado, y otro líder indiscutible y una de las proyecciones más importantes del Partido Nacional. Estamos hablando de que acá había una destrucción sistemática, selectiva y brutal contra todo aquello que de alguna manera tuvieron la dimensión social. Eso lo remarcan mucho los olivareños siempre, de que ellos son el emergente de todo. Por ejemplo, los olivareños salían en murga, actuaba con Grauman, por ejemplo, el Pepe, era rector de teatro, andaban en círculo, con el Laucha, con Rubén Lena, con Víctor Lima, con Julio Macedo, había todo un círculo, eran el emergente una cantidad de cosas, y en todo, es anecdótico, pero el golero de Barrio Artigas de todo ese año, después fue guitarrista de Citarrosa, Julio César Corrales, que no estaba en ese partido. Sí, no estaba en ese partido. Julio César Corrales. Las misiones sociopedagógicas. Las misiones sociopedagógicas, había todo el movimiento. Solo complemento nada más. En el 76, ese año, no habrá sido el año peor para los maestros, pero dieron muchísimo, cantidad de maestros. Sí. Que no tengo la fecha por estudiar eso. Fue fuerte también. Totalmente. Hemos pensado colocar una placa como maestro de institución de prisión de todo, pero va a ser posterior a la... No, en el 76, perdón, en el 76 fue acá en 33 una escalada represiva, no de presos. Es decir, acá tuvimos los gurises del 75 como una oleada, y en el 76, no sé, alguna caída debe haber habido, no recuerdo, no estoy seguro, pero tenemos el tema de las destituciones, la desafiliación del Barrio Artigas, de la... Fue el repaso, es decir, anteriormente habían ilegalizado todas las muestras culturales, y en el final, en el 76, vienen las destituciones de los que quedaban para destituir y la desafiliación de Barrio Artigas. Era un poco lo que iba quedando con alguna muestra de lo que había sido 33. Yo dije maestro, pero profesor de cantidad, ¿no? Sí, claro. Sí. El 77... Sí, maestros, profesores y la intendencia. 77, exacto.
Muchachos, les pido disculpas. Me voy con lástima. Vamos arriba. Gracias.